La mayoría de los peruanos estamos familiarizados con las obras destacadas de César Abraham Vallejo Mendoza, un renombrado poeta y escritor del siglo XX, que representa una de las cimas más elevadas de la literatura universal y la experiencia poética de nuestro país. Sin embargo, es interesante plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito detrás de la escritura de Fábula Salvaje? ¿Y cómo se compara con la realidad actual? Si deseas obtener estas respuestas a estas dudas, comencemos. La Fábula Salvaje es una novela corta del escritor peruano de César Vallejo, publicada en 1923. Aparte, La Fábula Salvaje de César Vallejo es un poema extenso y complejo, ya que aborda en diversas temáticas, tanto que la obra se inicia con un complejo, con una innovación a la naturaleza y a la madre tierra. También se da que Vallejo utiliza un lenguaje simbólico para explorar la relación entre el hombre y su entorno, tanto así que está reflexionando sobre la sociedad y la existencia de la condición humana. A lo largo de la novela, Vallejo emplea imágenes vívidas y metáforas para describir la lucha del individuo en un mundo hostil. La obra también contiene elementos surrealistas y místicos, lo que añade una capa adicional de complejidad a la interpretación. El autor se sumerge en la introspección y aborda cuestionamientos existenciales utilizando una voz poética apasionada y visceral. César Vallejo es un destacado poeta peruano que nació en Santiago de Chuco, Perú, en 1892 y falleció en París, Francia, en 1938. Su estilo revolucionario y apasionado refleja una serie de experiencias personales que marcaron su existencia. El poeta creció en los Andes peruanos, donde se enfrentó a la pobreza y a las dificultades de la vida en la sierra. Por ende, en su obra se ve reflejado el retrato de la vida rural, la lucha contra la pobreza y la opresión, así como su profundo vínculo con la naturaleza. Luego, en Lima se convirtió en maestro, lo que lo sensibilizó sobre la educación en Perú y lo impulsó a luchar contra la injusticia y la desigualdad. Posteriormente en París, Vallejo se sumergió en el movimiento vanguardista, que influyó en su estilo poético y se caracteriza por la experimentación y la ruptura con las conversaciones literarias tradicionales, elementos evidentes en su obra. A lo largo de su vida, Vallejo experimentó sufrimientos, incluyendo la pobreza, persecución política y prisión. Esas experiencias lo llevaron a una introspección profunda que se refleja en la intensidad emocional de su poesía, donde a menudo expresa el dolor, la desesperación y la búsqueda de sentido en un mundo hostil. Durante su vida, el poeta experimentó múltiples experiencias tanto positivas como negativas, y todas esas vivencias se plasmaron en sus creaciones literarias. Estas obras literarias lo llevaron a alcanzar un destacado estatus como uno de los poetas más influyentes del siglo XX. Fábula Salvaje forma parte de ese conjunto de obras populares, lo cual demuestra la habilidad de Vallejo para demostrar un estilo distintivo y abrir nuevos horizontes en la tradición literaria. No obstante, es sorprendente ver que esta obra sea una de las menos estudiadas en el extenso cuerpo de obras de Vallejo, a pesar de su influencia en generaciones posteriores. Bien, en la obra César Vallejo cuestiona la existencia de Dios y la fe, explorando la angustia y el desaliento en un mundo caracterizado por la pobreza. Utiliza el lenguaje simbólico religioso para expresar sus reflexiones sobre la espiritualidad y también a su misma vez critica la hipocresía. Por otro lado, la corrupción en la iglesia. A pesar del escepticismo, busca redención, sentido en su vida y en el mundo, y se identifica con la figura de Jesús, explorando la idea de un sufrimiento compartido por la humanidad. Esto resalta su profunda conexión espiritual. Esta obra nos ofrece una mirada a la lucha interior de un individuo frente a las cuestiones más profundas de la existencia, si lo podemos decir así. Nos podemos dar cuenta que a través de su poesía Vallejo no solo ha cuestionado la fe, sino que también ha criticado las instituciones religiosas existentes, y se convierte en un defensor de la justicia social a su misma vez. Su búsqueda de redención y sentido, a pesar de la duda, es un recordatorio de la universalidad de las preguntas espirituales en la vida humana. Finalmente podemos inferir que su obra invita a los lectores a reflexionar sobre su propia relación con la fe y cómo enfrentar las complejidades de un mundo lleno de desigualdades y de sufrimiento. En su época, el poeta César Vallejo provocó discusiones con su estilo innovador, que desafiaba las convenciones, dejando una influencia duradera en la crítica literaria. De aquel entonces, la novela Fábula Salvaje de César Vallejo tuvo una recepción inicial diversa y no tuvo un reconocimiento inmediato.
Sin embargo, con el tiempo ha alcanzado un destacado estatus en la literatura peruana y latinoamericana, donde la novela se caracteriza por su estilo experimental y vanguardista, abordando temas como la identidad, la soledad y la opresión a través de un lenguaje poético y una estructura narrativa, y no convencional. Aunque no tuvo un gran éxito comercial en su época, ha sido un objeto de estudios y análisis crítico, siendo reconocida por su relevancia en la evolución de la narrativa peruana. Para finalizar, mencionaremos una icónica frase de Fabla Salvaje que dice así: y así, en la última brasa de la tarde, el alma resurge con fuerza salvaje, y la fabla del hombre encuentra su eco en el rugido de la naturaleza. La frase sugiere que, al final del día, el espíritu humano renace con una energía primitiva, y nuestras palabras y expresiones encuentran una conexión eterna en el poder y la resonancia de la naturaleza.